Bueno, y para ampliar este tema nos acompaña don Marco Durante, abogado laboralista de la firma BDS. Muchísimas gracias, don Marco, por acompañarnos y evacuar las dudas, sobre todo que ya entra a regir la próxima semana y todavía hay muchas inquietudes de esa reforma tan amplia. Pero también hacemos la invitación a nuestros televidentes porque pueden hacer sus consultas al teléfono 905-611-0611, ya va a aparecer en pantalla, y aquí está don Marco quien nos puede evacuar esas dudas. Don Marco, bueno, veíamos en información anterior todas las reformas que esto implica. ¿Qué significa esta reforma procesal laboral y cómo viene de alguna manera, se podría decir, a proteger más al trabajador? Estamos hablando, Karina, de la reforma más importante que el Código de Trabajo ha sufrido desde 1943, que fue cuando se aprobó en nuestro país. Desde entonces hasta la fecha han habido algunos cambios en el Código, pero ninguno se le compara a esta reforma. Vamos a partir del próximo martes a tener un Código de Trabajo de más de 713 artículos, un Código de Trabajo donde el 56% del Código actual cambia y, por supuesto, como usted bien lo indicó, una gran parte y una parte importante de esta reforma tiene un alto contenido social, un alto contenido de protección para los trabajadores y para las organizaciones de trabajadores. Don Marco, vamos primero a empezar a escuchar y ver una consulta, una duda que tienen los trabajadores con respecto a este tema. Vamos a ver y para luego proceder con la entrevista, la tenemos aquí atrás, vamos a ver cuál es la consulta y las dudas que tienen los trabajadores. No marcamos, ¿cómo hacemos para denunciar o para que se nos paguen las horas extras? Bueno, él habla en el caso de que si no marcan, ¿cómo hacer para el tema de las horas extras? La jornada de trabajo es un capítulo del Código que no se modifica con la reforma procesal laboral. La jornada sigue siendo la misma para los trabajadores antes o después de la reforma. Para el caso específico de lo que nos consultan, es importante tomar en consideración lo siguiente. Si un trabajador no está sometido a una jornada de trabajo, es decir, es un trabajador de lo que nosotros entendemos como el 143, porque son trabajadores de confianza, trabajadores que prestan servicios de manera esporádica o de manera discontinua o laboran fuera del centro de trabajo. Estos trabajadores se encuentran hasta una jornada de hasta 12 horas por día. Ahora, si los trabajadores tienen una jornada de hasta 8 horas en la mañana o 6 horas en la noche, estos son trabajadores que sí tienen derecho al pago de horas extraordinarias una vez cumplido ese plazo. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en consideración en nuestro país? Bueno, algo muy sencillo. Si yo soy un trabajador que mi patrono me pide que me quede a laborar después de la jornada, no importa si marco o no marco tarjeta, yo igual al final del mes le puedo decir al patrono, vea, yo laboré esta cantidad de horas y el patrono debe pagarla con un 50% de más de lo que corresponde a la jornada ordinaria. Tenemos la llamada de don José Camacho de Heredia. Muy buenas tardes, don José, ¿cuál es su consulta? Buenas tardes. Mira, es que yo quisiera que me aclaren una duda con respecto a la cantidad de años laborados. Se dice que si yo tengo 30 años de laborar para la misma empresa, después de esta fecha que han puesto, la empresa está en la obligación de cancelarme los 30 años. Si me despidiesen hoy, la empresa me paga solo los 8 años que dice la ley ahorita. Entonces esa es mi consulta, si después del 25 o 26 tiene que cancelarme los 30 años o solo los 8. Muchísimas gracias. Sí, para el señor Camacho es bueno explicarle que la reforma tampoco resuelve el tema de la modificación en cuanto a la cesantía. Para nuestro país, cuando un trabajador labora para una empresa y el contrato termina por una causal que no le es imputable al trabajador, se le debe pagar este auxilio de cesantía. Pero este auxilio de cesantía tiene un tope máximo de 8 años. Estos 8 años no cambian ni antes ni después de la reforma. ¿Eso qué queremos decir? Que para el señor Camacho es importante aclararle que si la terminación se hace antes del 25 de julio, el patrono lo que le va a tener que pagar es hasta un máximo de 8 años. Y si lo hace después del 25 de julio, igual le tiene que pagar los mismos 8 años. Bueno, tenemos otra consulta de otro televidente. Vamos a ver cuál es la duda que tiene con respecto a este tema. Si no quiero ir a juicio, ¿cómo hago para conciliarme con la empresa?
el tema de las conciliaciones. Importantísimo. Creo que sí, aquí se ha tocado un tema que el Ministerio de Trabajo y la Corte Suprema de Justicia deben de hacer un esfuerzo adicional para evitar que judicialicemos todos los conflictos entre patronos y trabajadores. En un caso específico como este, ¿qué es lo que puede hacer el trabajador? Apersonarse al Ministerio de Trabajo y solicitar una audiencia de conciliación. Esta audiencia de conciliación va a permitir que las partes traten de llegar a un buen arreglo, que las partes logren conciliar sus diferencias, y ese arreglo que se firme ante el Ministerio de Trabajo va a ser y va a tener el carácter similar al de una sentencia de un juez. Es lo que nosotros entendemos como una cosa juzgada. Esto le da seguridad al trabajador de que si el patrono firma algo va a tener que cumplirlo, y el patrono sabe que una vez que firma ese acuerdo ya el trabajador no podrá ir a demandarlo por otro motivo distinto al que se discutió en esa conciliación. Tenemos la llamada de don Juan Carlos Torres de Alajuela. Muy buenas tardes, don Juan Carlos. Buenas tardes. Una preguntita nada más. Buenas tardes. Una preguntita. A mí me liquidan en estos días, pero yo recibo alquiler de vehículo y recibo viáticos. ¿Eso entra como salario en especie? Sí, esa es una muy buena pregunta. El alquiler de vehículo y el reembolso o los viáticos son pagos que el patrono hace para cubrir labores o gastos en los que el trabajador incurre con motivo del trabajo que tiene que prestar. Entonces, si este dinero, por ejemplo, el alquiler de vehículo, se paga como una manera de compensarle al trabajador el desgaste que ese vehículo de su propiedad va a tener para cumplir las labores, este alquiler no es un salario en especie. Tampoco los viáticos. Si efectivamente al trabajador se le entrega por día 6.000 colones de viáticos y el trabajador tiene que entregar una liquidación de estos viáticos, entonces esto se entiende como un reembolso y no como un salario en especie. Ahora, si por las prácticas del patrono, y aquí es importante aclarar que con la reforma muchos patronos van a tener que comenzar a ser más formales en sus procesos y en sus mecanismos de compensación con los trabajadores, si los trabajadores no deben de entregar un desglose de estos viáticos y el dinero se entrega sin certeza de si el trabajador gastó o no los viáticos, entonces esto sí podría ser un salario en especie y consecuentemente, como lo pregunta el señor, esto sí debería de ingresar en una contabilidad para el momento de determinar cuál es el salario con el que se calcula la cesantía. Tenemos otra llamada de don Aurelio Salas de Esparza. Muy buenas tardes, don Aurelio. Buenas tardes, señorita. La pregunta mía es esta. Yo tengo un trabajador que me trabaja 2 veces por semana. Cada año acostumbro liquidarle vacaciones y la cesantía, el aguinaldo por supuesto, y la cesantía año a año. ¿Hasta qué tiempo tengo obligación de seguirle pagando esa cesantía? ¿Terminados los 8 años o debo seguir? Muchas gracias. Sí, don Aurelio, usted lo que realiza con este trabajador es lo que nosotros entendemos como un pago anual de cesantía, una liquidación anual. En casos como estos, usted ya le generó al trabajador una práctica que se podría entender como un derecho adquirido. Es decir, ya todos los años el trabajador va a estar esperando que usted lo liquide en este monto de cesantía correspondiente. Así las cosas, don Aurelio, usted con esta práctica y este beneficio a los trabajadores, al trabajador suyo, usted le rompió el tope máximo de 8 años del que hablábamos en la pregunta anterior, porque usted año con año le cancela esta cesantía. Usted tendría que llegar a un acuerdo con el trabajador y decirle que no le va a volver a pagar esta cesantía. Lo recomendable sería que rompa completamente con ese contrato e inicie uno nuevo y ya entonces la cesantía se acumule y se convierte en una expectativa como lo establece el Código de Trabajo. Tenemos otra llamada de don Jorge Zúñiga de Cartago. Muy buenas tardes, don Jorge. Sí, gracias. Yo tengo una consulta, licenciado. Yo laboré para una empresa, bueno, yo soy guía de turismo, yo soy certificado por el ICT, tengo mi licencia de certificación y laboré para una empresa. Obviamente me despidieron faltando un día para que se diera lo que es la cesantía y el preaviso, pero yo entre esos casi 3 meses
hice más de 300 horas extras. Tengo una pregunta sobre lo que es los empleados de confianza, que yo era chofer y guía en la empresa, pero en ese caso el código no aplica en lo que es el chofer de confianza. Ahora, la buseta tenía un rastreo satelital y la empresa me dice que lleguemos a un acuerdo porque yo les estoy debiendo horas por las horas que la buseta estaba pagada. Si yo andaba de gira, cuando yo andaba de gira, la buseta pasaba todo el día en el hotel apagada y yo andaba haciendo caminatas en el bosque, buscando aves, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le hago una pregunta al licenciado, ¿no aplica ese GPS para eso? Porque me dicen a mí más bien que en vez de ellos deberme 300 y pico de horas, yo les estoy debiendo horas a ellos. Gracias. Sí, don Jorge, en el caso suyo, acá es importante tomar en consideración lo siguiente. Uno, si la liquidación del contrato se hace por un tiempo, un plazo donde no le corresponde cesantía, igual a usted le corresponde el pago de las vacaciones y el aguinaldo y todos aquellos salarios dejados de percibir que incorrectamente el patrón no le haya pagado. Si usted es un trabajador que labora fuera del centro de trabajo, como explicábamos al principio, su labor podría ser encajada dentro del 143 del Código de Trabajo y consecuentemente después de las 12 horas a usted se le tienen que remunerar con horas extraordinarias. El uso de los GPS en los vehículos o en las unidades de transporte tienen una particularidad y es que pueden significar un tipo de monitoreo o control o fiscalización directa que el patrono puede hacer sobre sus labores. Es importante en este punto verificar si a usted en algún momento durante este tiempo le ejercieron poder disciplinario, le llamaron la atención, le mandaron una amonestación escrita o de alguna manera ejercieron alguna autoridad sancionatoria en su contra, utilizando el GPS como prueba. De ser así, es probable que su jornada entonces no haya sido de 12 horas, sino como usted bien lo pregunta, pueda ser de 8 horas y usted pueda pedir que se le paguen las horas extra después de la hora número 8. Tenemos la llamada de don Ricardo Castro de Poás. Muy buenas tardes, don Ricardo. Muy buenas tardes, un saludo cordial y una consulta para el licenciado. Yo trabajo por una empresa que vende electrodomésticos desde hace 3 años cerca y me cambiaron las reglas del juego con respecto a mi salario. Le explico, yo tengo que llegar a X presupuesto para ganarme una comisión. Por ejemplo, yo llego a 4 millones de colones vendidos, me gano un 8% de comisión. Resulta que de este mes para acá, yo el mes pasado vendí 4.5 millones, no recibí comisión y al consultar fue que me subieron el presupuesto para comisionar a 6 millones. Esto sin ninguna notificación formal. ¿Es eso legal? Muchas gracias, don Ricardo. La comisión es un tipo de salario. El Código de Trabajo establece en el artículo 164 que la comisión se considera para todos los efectos de ley como un tipo de salario. Aquí es importante que usted hable con su patrono y puedan llegar a un acuerdo, porque esos cambios unilaterales que el patrono haga con respecto al salario podrían entenderse como un ius variandi abusivo, o lo que podríamos explicar como una potestad abusiva del patrono de cambiarle una condición esencial del contrato de trabajo. En todo caso, es importante verificar si ustedes tenían un contrato escrito, si había una política que regulaba el pago de estas comisiones y si había alguna potestad de poder mover unilateralmente el patrono estas condiciones, pero en principio es bueno que usted se acerque a su patrono, le explique de que este cambio usted le está trayendo un perjuicio directo en su salario y eventualmente que usted pida una cita en el Ministerio de Trabajo, que al patrono lo citen y ustedes puedan tratar de buscar una conciliación al respecto. Tenemos otra consulta de otro televidente. Vamos a ver cuál es la duda que tiene con respecto a este tema, que ha generado mucha duda este tema, don Marco. En el caso, por ejemplo, yo que soy mujer, ¿cómo hago para comprobar una discriminación de que no quisieron ascender o algunos casos que por el hecho de ser mujer a uno lo aíslan en algunas empresas? Caso de la discriminación que se incrementa sustantivamente con esta reforma. Sí, la reforma procesal laboral le entra de lleno al tema de la discriminación en el empleo. Acá es importante aclarar que una vez que arranque la reforma, a partir del 25 de julio, vamos a estrenar un procedimiento que se llama tutela del debido proceso. Esta es una vía sumarísima en donde el juez laboral tiene que suspender todas las labores que está haciendo para atender este tipo de casos, dentro de ellos los de discriminación.
Dentro de las causales de discriminación que nosotros tenemos en el Código de Trabajo, que se van a incrementar con la reforma, tenemos el de la discriminación por género. Y para el caso en específico de quien nos hace la consulta, es importante aclararle que en este procedimiento el trabajador no es el que le corresponde probar la existencia de la discriminación. Va a ser por el contrario el patrono al que le va a corresponder comprobar al juez de que en ninguno de los momentos de la etapa o de la relación laboral generó o cometió algún tipo de discriminación. Es decir, la carga de la prueba a partir de la próxima semana va a estar sobre el patrono y no sobre el trabajador. Ya vamos a abordar más a fondo este tema que también ha generado mucha duda, porque ya tenemos la llamada de doña Yancy Matarrita de Punta Arenas. Muy buenas tardes. Buenas. ¿Aló? Sí, adelante con su consulta. Una pregunta, vea, mi esposo tenía 5 años de trabajar con una empresa. ¿Aló? Sí, tal vez si le baja volumen al televisor para poderle escuchar. Y entonces, y entonces fue que el patrón, lo cual él tuvo un accidente, y entonces él se presentó cuando tenía que entrar, y cuando le dijo ya no lo ocupaba porque él tuvo un accidente y ya él no pudo más trabajar. Entonces esos 5 años él le dijo que le pagaba 2 millones, y nosotros fuimos al juzgado de trabajo, y el juzgado de trabajo le dijo que le tenía que pagar 20 millones, y el señor dijo que tenía que dar solo de 2 millones. Bueno, muchísimas gracias, doña Yancy. ¿Qué se puede hacer en este caso? Cuando existe una diferencia entre lo que el trabajador cree que son sus derechos laborales, su liquidación, y lo que el patrono le quiere pagar, la recomendación para el trabajador es que reciba ese dinero y presente una demanda laboral sobre la diferencia. Este tipo de demandas en Costa Rica vamos a poder observar con la reforma procesal laboral que van a darle una mayor protección a los trabajadores, porque con la reforma los trabajadores van a poder contar con la posibilidad de defensa pública gratuita. Entonces va a tener una asistencia legal profesional que le va a permitir en última instancia presentar el caso ante un juez y que un juez determine si le correspondían o 2 millones o 20 millones como se lo dijeron a la señora. Bueno, Marco, tenemos otra consulta de otro televidente. Vamos a ver cuál es la duda que tiene con respecto a este tema. Mi pregunta es para el Ministerio de Trabajo: ¿por qué tanta burocracia para atender a los empleados de este país, verdad? Porque sacar una cita ahí es un sueño, ustedes lo han comprobado mucho. Así que yo le pido, con mucho respeto al Ministerio de Trabajo, que sean más ágiles a la hora de que algún trabajador vaya a sacar una cita ahí. Sí, hay que tener paciencia con esto. La viceministra de Trabajo en algún momento, días atrás, aclaró que hay un poco más de 100 plazas nuevas que el Ministerio de Trabajo va a contratar para poder dar abasto a lo que la reforma procesal laboral tiene. En este caso, importante decirle a los trabajadores que sus derechos laborales prescriben hasta 1 año después de terminada una relación laboral, y que durante ese plazo pueden hacer las consultas y eventualmente determinar si existe alguna posibilidad de interponer demandas para el cobro de una diferencia o un derecho no pagado. Igual, siempre lo recomendable es primero acudir con su patrono, tratar de resolver la diferencia de forma amistosa, y si esto no es así, pues entonces ya buscar una asesoría legal que podría bien ser a partir del próximo martes con defensa pública gratuita. Eso le iba a abordar. A partir del próximo martes, ya las personas que no tenían posibilidades de pagar un abogado y que muchas veces dejaban de lado ir a un juicio, ahora van a tener abogado gratuito. Exacto, esta es una de las novedades de la reforma procesal laboral. Con la entrada en vigencia de esta nueva legislación, los trabajadores van a poder tener en 3 diferentes situaciones el respaldo o la asistencia de un abogado gratuito por parte del Estado. En el primer escenario, si los trabajadores son menores de edad o estamos en presencia de trabajadoras en estado de embarazo o en lactancia, el Patronato Nacional de la Infancia va a tener que brindarle asistencia legal gratuita a través de sus defensores públicos para estas personas. En un segundo escenario, si usted es un trabajador que cree que en su contrato de trabajo o en el proceso en el que estuvo en una relación laboral se dio una discriminación, no importa cuál es su salario, usted siempre va a recibir por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Defensa Pública del Estado un defensor público. Y en el tercer escenario, si su salario
es igual o menor a 853.200 colones, que es el salario para este 2017, es igual o menor a este monto, el trabajador va a poder contar con un defensor público gratuito que le permita ir y defender sus derechos ante una sede jurisdiccional. Tenemos la llamada de don Mario Palma. Muy buenas tardes, don Mario. Buenas tardes. ¿Me le puede bajar volumen al televisor para poderlo escuchar bien? Muchas gracias. Sí. Regálame un momento. Aló. Adelante. Aló. Ya. Aló. Sí, adelante. Sí, bueno, mi consulta es la siguiente. Yo trabajé en empresa, durante casi 13 años, lo cual entré a un arreglo laboral con ellos. Mi consulta es la siguiente. Al hacer el arreglo laboral con ellos, tengo derecho a cobrar horas extras, que tengo lo mismo del señor anterior, de que no teníamos dónde marcar para que ellos nos dieran a nosotros las horas laborales de cada día. Y mi pregunta, por último, ya es, quisiera saber si tengo derecho a cobrar mis horas extras. Muchísimas gracias. Sí, habrá que ver cuál fue el tipo de acuerdo que el trabajador llegó con el patrono y qué era lo que este acuerdo tenía en su contenido. Es importante en este punto aclarar que cuando los trabajadores llegan de forma voluntaria a un acuerdo con el patrono, pues que respeten los contenidos de ese acuerdo, porque es parte de esa buena fe que entre el patrono y el trabajador se deben de regir las relaciones de empleo. Ahora, si ese acuerdo al que usted llegó es violatorio a sus derechos indisponibles, a sus derechos irrenunciables como trabajador, si no se hizo en presencia de un Ministerio de Trabajo o de un centro RAC, que es de resolución alterna de conflictos, debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia, y fue realizado de una manera que coartó su libertad y su voluntariedad, por supuesto que usted podría ir ante un juez laboral a cuestionar ese acuerdo. También es importante verificar qué era lo que ese contenido del acuerdo decía, si incluía o no las horas extra, para saber si usted puede cobrarlas eventualmente en una sede jurisdiccional. Don Marco, bueno, el tiempo nos ganó, pero aquí resaltar de ese nuevo proceso de la reforma laboral es que se agilizan los juicios, se pueden hacer orales incluso, se tiene defensor gratuito y también en ese caso las empresas y sobre todo las pequeñas van a tener que argumentar todos los procesos administrativos de sus trabajadores para poder justificarse ante un proceso laboral. La reforma procesal laboral viene a significar un cambio importante en nuestra legislación laboral hasta la fecha. Nosotros entendemos que los patronos ahora van a tener que ser un poco más formales y cuidadosos en sus procesos, no solamente de reclutamiento y selección, sino también en aquellos procesos de promoción interna o de desvinculación de trabajadores. Ojo con las cartas de despido, hay que redactar bien esas cartas de despido y si el trabajador no las recibe, es importante aclarar que son 10 días naturales y no hábiles, como ahora se dijo, son 10 días naturales que el patrono tiene para ir y entregar esa nota al Ministerio de Trabajo, tener una fecha cierta y una constancia de que hizo entrega de la carta, porque esta es precisamente la que va a servir como base para una posible demanda o contención laboral. Bueno, muchísimas gracias, don Marco Durante, abogado laboralista. A la orden. Muchísimas gracias y Alejandra Araya continúa con más.